Resulta, por lo tanto, extraño que desde el Ejecutivo, desde la misma presidenta, se aliente a la violencia como si la pena de muerte sería la solución de estos problemas. Le damos la bienvenida a Josué Gutiérrez, defensor del pueblo. Bienvenido, defensora exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Consternado como todos los días de nuestra vida. Este año llevamos prácticamente ya en 2000 crímenes producto de violencia y de ellos acentuado en más de 500 que han tenido vinculación directa con el sicariato y la extorsión. Resulta entonces preocupante para todo el Perú en recobrar la confianza, la esperanza en nuestras instituciones tutelares. Y cuando hablo de instituciones tutelares es porque el deber constitucional que se entrega a la Policía Nacional y a los operadores de justicia es justamente para preservar una cultura de paz en la cual pueda desarrollarse cualquier país del mundo. Resulta, por lo tanto, extraño que desde el Ejecutivo, desde la misma presidenta, se aliente a la violencia como si la pena de muerte sería la solución de estos problemas. No generar vientos para no generar tempestades, porque es natural que un ser como cualquiera necesita, digamos, de la intervención de la comunidad y del Estado para hacer una sociedad diferente, y la inversión, por lo tanto, tiene que estar dirigido a la niñez, a la adolescencia, porque es a través de ellos que vamos generando una nueva sociedad. Permítame, Karina, como introducción para todo el público del Perú, para que se enteren, el año pasado se ha gastado cerca de 9.000 millones adicionales por seguridad ciudadana. 9.000 millones de soles que hubieran significado una importante inversión para cerrar brechas de necesidad alimentaria en el Perú, sobre todo para los niños y adolescentes. 9.000 millones que permitirían que todos asistan a las escuelas y colegios del Perú, para que todos tengan una oportunidad de una salud íntegra. Pero esos 9.000 millones se han gastado, ¿saben qué? En adicionales para temas operativos y para ser siempre reactivos. Para este año se ha fijado 13.000 millones. Es decir, vemos cómo se empobrece el Estado. Pero yo le puedo asegurar algo. Si usted le da estos 13.000 millones a la policía, a la fiscalía, al Poder Judicial, al INPE, no va a cambiar en nada los indicadores. Ya estamos ingresando al mes de marzo, estamos prácticamente a mediados de marzo y todo está en crecida. Y vamos a llegar a diciembre, vamos a gastar los 13.000 millones y quizás se agregue algunos miles de millones más y no se habrá hecho nada con la seguridad. ¿Por qué no funciona si se supone que ellos son los que deberían estar teniendo políticas claras para protegernos? Justamente la exigencia de la integralidad que debe abordar el Estado para tratar el tema de la inseguridad tiene que ver con los que hoy día están en la adolescencia y en la juventud. Niños de 12 años, 13 años, adolescentes de 14, de 15, empuñando un revólver como herramienta de trabajo o una pistola como herramienta de trabajo. ¿Acaso conduciendo las motos? Porque eso es su herramienta de trabajo. La pregunta es, como dice la presidenta, ¿son monstruos? Claro que son monstruos. Pero ¿quién cobija esos monstruos? ¿Cuál es la futura generación que ahorita está llegando a ser joven, a ser adolescente? ¿Cuál es? Una niñez, una adolescencia que ha tenido la oportunidad de intervención del Estado para poder forjar sus capacidades y habilidades y por tanto ser un ente activo en la población económicamente activo, o ese es el lastre que estamos cargando y que tenemos que cuidarnos cada día más por la ferocidad de su intervención, que hoy día una cartera cuesta un balazo, un celular es un balazo. Entonces es el huevo o la gallina, es una discusión tonta. Porque ningún país en el mundo se ha desarrollado si no ha invertido en la niñez y en la adolescencia. En educación, usted dice. Fundamentalmente en la nutrición. Caliwarma gasta 2.000 millones de soles. Pero mire lo que ha pasado. Pero mire lo que ha pasado en Caliwarma. No, mire, se han robado la plata en vez de darle a los niños y los han intoxicado. ¿Sabe qué ha recomendado la Defensoría? Nunca más esas compras. Debemos entregar, el mismo programa debe entregar el financiamiento directo a los núcleos ejecutores integrados por los padres de familia, por el director o un representante del plantel, por la municipalidad, por el centro de salud o la posta de salud que está en todo el Perú, para que sea un comité el que gaste eficazmente ese dinero en favor de sus propios hijos en cada comunidad. Tiene dos efectos. Primero, en que el dinero va a llegar al último rincón en el tiempo oportuno y se va a gastar adecuadamente. Número dos, el dinero que llega a ese lugar, ese circulante, para comprarle el huevo a ese comunero
para comprarle su carne a ese pequeño ganadero, para comprarle su gallinita, genera un círculo económico viable y evitar que esos ladrones de terno y corbata agarren la plata y le den cambio de res, le manden su caballo. Entonces, eso no es justo. Pero eso no solamente pasa en Jaliwarma, pasa también en ollas comunes, pasa también en comedores populares. ¿Y por qué pasa? Porque la botellita de aceite que cuesta 6 soles 50, los municipios lo compran a 12 soles, a 15 soles, a 11 soles. O sea, ¿vamos a seguir soportando ese acto atroz de una exposición abierta? ¿Falta liderazgo? Claro que sí, pero un liderazgo cualitativo. De parte de la misma presidenta, de su consejo de ministros, gente que no esté pensando en el robo, sino pensando cómo llegamos hasta este último punto para generar una nueva sociedad. Pero a la presidenta no se le puede cambiar, pero ¿la presidenta le falta muñeca para cambiar a sus ministros? ¿Funcionan los ministros? Yo soy un creyente de la buena fe. Lo primero que le dije a la presidenta, ni bien asumí, porque no lo conocía personalmente, ni bien asumí el cargo de defensor del pueblo, es decirle, presidenta, usted tiene la oportunidad de cambiar esta historia. Pero ahora va a ser lo mismo que lo voy a decir, porque en nada ha cambiado desde mi noble aspiración para que la ficha única de matrícula, por ejemplo, de todos los estudiantes a nivel nacional, esté tabulado, pero defensor, y podemos trabajar política pública. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la Defensoría del Pueblo? 1 año y meses. ¿Estamos peor? Yo creo que la violencia cada día es peor. ¿Y qué podemos hacer? Hay que trabajar en 2 ámbitos. Primero, hay que trabajar focalizando la inteligencia comunitaria. Pero dígame, esto parte del liderazgo. Claro. ¿Está funcionando el ministro? Hay que devolverle la confianza al país. ¿Está funcionando por eso, el ministro? Pero te pongo un ejemplo. A ver. Para devolver la confianza es lo siguiente. Si yo, como parte de la inteligencia comunitaria, como vecino, como un buen vecino, voy e informo que en la esquina de la cuadra de mi casa hay personas extrañas que entran y salen con paquetes o entran arrastrando a personas X, Y, Z, y doy cuenta a la comisaría, yo en principio debo estar protegido porque estoy brindando una información que puede ser muy útil para desarticular una banda criminal. La gente tiene miedo, no lo hace. Y no lo hace, ¿sabe por qué? Porque hay delincuentes infiltrados al interior de la policía y hay que hablarlo con claridad. Estos delincuentes infiltrados tienen que ser expectorados en el más breve plazo. Y esa información lo tiene inteligencia y contrainteligencia. Y que este año que ha pasado han hecho algunos operativos y han caído malos efectivos, y este año también, y debe profundizarse más. Porque en tanto esté esa gente, todo corre riesgo. No hay confianza entonces de la población con su policía, cuando esto es la regla natural, como en cualquier país del mundo. El más querido es su policía porque le va a cobijar, le va a defender. Usted mismo me ha dicho esa secuencia que estamos viviendo ahora. La seguridad está peor. La inseguridad nos está matando. Miren cómo acaban de matar. Empobrece al pueblo. Empobrece, asusta. Miren cómo acaban de matar al líder de Armonía 10. ¿Es posible que no haya responsabilidad política en nadie? No, sí hay responsabilidad política. Y que todos... Y mañana a las 10 de la mañana vamos a abordar este tema. ¿Y todos ¿cuáles son las estrategias? En su puesto, todos pueden permanecer. Antes se iban. Ahora nadie se va. Mira, por menos, los congresos de la República de siempre han interpelado. Por menos han censurado y por menos han hecho justamente esfuerzos por querer combatir esto. Pero mire, podemos cambiar de ministro, podemos cambiarle quizás del alto mando de la policía, pero si es que no trabajamos la integralidad con un abordaje multidisciplinario que nos permita tener una nueva sociedad, lo que yo lamento, Karina, es que van a pasar los años y cada día las generaciones que vengan van a ser mucho más violentas que las que tenemos, inclusive ahora. Estoy de acuerdo, pero se tiene que trabajar paralelamente, ¿no? Es decir, combatir lo que hay dentro de la Policía Nacional, trabajar con los jóvenes y además tiene que haber liderazgo. Si no hay liderazgo, acá no solucionamos nada. ¿La responsabilidad política ya no existe? ¿Usted cree que debe, por falta de eficiencia, debe ser apartado del puesto el ministro del Interior, el señor Santibáñez? A ver, el problema de la seguridad ciudadana no es un tema sectorial.
Infelizmente te podría decir que aun cuando lo cambien al señor Santibáñez, nada cambiará la nueva sociedad que se incorpora año tras año de niños y jóvenes y adolescentes en nuestros medios como ¿Qué personas tenemos que hacer adultas. para cambiar? Porque algo hay que comenzar a hacer. El abordaje tiene que ser integral. Ya me dijo Tiene usted, que claro, ser- que vamos a trabajar con los niños, pero ¿qué más? ¿Cuál es Ya. el otro lado? Ahora, en el campo, por ejemplo. En el campo policial. Mañana es un día clave. Tenemos Consejo de Estado. Mañana tenemos, perdón, Consejo de Seguridad. Mañana tenemos que abordar, por ejemplo, que se nos transparente a todos los miembros por qué se quiere declarar en emergencia Lima y Callao bien clarito. ¿Cuáles son los planes operativos del plan de emergencia? Porque nunca ha dado Porque, resultados. o sea, entonces, cuando uno tiene todos los componentes sobre los planes operativos, sobre el informe de inteligencia y contrainteligencia y cómo concurrentemente usted va a disminuir la criminalidad, entonces tiene que alentarse un estado de excepción, porque naturalmente tiene que restringirse muchos derechos de los ciudadanos a efectos de combatir este flagelo que finalmente sí es un lastre para todos los peruanos, ¿no? Entonces, basado en eso, uno hablaría de tecnicismo, de estrategia y de finalidad ya preestablecida, y todos debemos sumarnos, Ministerio Público, Poder Judicial, la Defensoría, Claro. la Contraloría, todos los estamentos. Acá hemos determinado que aquí están las bandas, Ya, entonces pero vamos a agarrarlas. claro, pero Punto. eso es técnico, eso no es un discurso, no es una perorata, una verborrea que uno pudiera quererla expresar, no. Más que eso son números. ¿Cómo abordamos? ¿Usted cree que el comisario de Huaycán no conoce dónde están todas las guaridas de estos ladrones, de estos delincuentes de Lampa? ¿Usted cree que los comisarios que están en San Juan del Lurigancho no conocen todo eso? ¿Usted cree que la vecindad, la comunidad no tiene información básica para poder rápidamente combatir esto? ¡Claro que sí! Claro que sí, pero no Entonces- existe esa confianza entre el pueblo y su autoridad. Y por eso es que no avanzamos de manera sostenida en esta lucha. Porque la fuente de la información es primaria. Porque la fuente de información, al ser analizada, debe ser conducente a contundencia en nuestras Pero, acciones defensor, de Estado. La población tiene miedo porque la extorsiona, va a la comisaría, como acaba de pasar en la barbería, da la información, la policía le informó al monstruo, inmediatamente van y tratan de matar al sereno. Ya, y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Destituir inmediatamente estos malos elementos, porque por eso tenemos un área de inteligencia y otra de contrainteligencia que, basado en la información primaria y su análisis, pueden determinar qué alférez, qué teniente, qué capitán, qué mayor, qué coronel, qué general está en este crimen organizado de trata de personas, en este crimen organizado de sicariato, de extorsión. Fácil. Entonces, pero sino que esto, como salpica a muchos, mejor no se meten, miedo, miedo, miedo. Si la autoridad está con ese miedo y sale para decir maldito, 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 o sea, con ese término, ¿qué vas a solucionar? Nada. Tiene que haber efectividad en el accionar de las personas que tienen el poder para hacerlas. Porque por un lado hay un poder político, hay un poder financiero y un poder organizativo para poder articular. Exitosa. Ahora, ¿cuánto está dispuesto la comunidad a contribuir con esa fuente primaria de información? Yo creo que sí, porque al terrorismo lo derrotamos al terrorismo. ¿Cómo? Solamente con la pericia de los policías o de las Fuerzas Armadas. Mentira. Un nivel colaborativo real, efectivo, de las rondas campesinas, de los comités de autodefensa y de la comunidad que ha desarticulado a todas estas cabezas del mal, y basado en eso, los operativos siempre han sido contundentes. Pero usted me está hablando Entonces, de eso una hay que hacer. reorganización de la policía. Se hace imprescindible. De la Se policía. hace imprescindible. Entonces, si te quedas con el 50% de policías que existen en el Perú, pero todos ellos buenos, tendrás 35 millones de peruanos que van a ser aliados estratégicos de estos 50 o 60 mil policías que quedan en actividad. Pero al resto hay que votarlos, hay que sacarlos. No existe otra fórmula. Igual en el Ministerio Público, con esos fiscales que están metidos con el crimen, con esos jueces que están metidos con la libertad de esos criminales.
que los criminales le llaman padrinos. ¿Quién hace eso, defensor? ¿Pero quién hace? Pero ese es el liderazgo que tienen el Ejecutivo, la Presidenta de la República y sus ministros, el liderazgo que tiene la fiscal de la Nación para con sus fiscales, el liderazgo que tiene la Presidenta del Poder Judicial con sus jueces y el liderazgo de la Junta Nacional de Justicia y de la Autoridad Nacional de Control a efectos de que todos concurrentemente, más que pelearse, vayan en una misma línea. Solamente se pelean y si no lo hacen... Y pésimo mensaje, ¿sabe por qué? Pero si los que están en el mismo equipo se pelean, van a perder, pues. Y eso nos está pasando la factura. Mira, el fiscal le echa la culpa al juez, al policía. El policía le echa la culpa al fiscal. Se ponen de acuerdo y ambos le echan la culpa al juez. ¿Ya? Entonces, este es un despelote. Entonces vamos con algo claro y concreto. Molesta, indigna, que esto, más allá de los nombres de quienes pueden ser la víctima, mañana puede ser usted o puede ser yo. Así es. Defensor, pero más allá de palabras, ¿cómo lo aterrizamos? Mañana tienen que ser en cifras. ¿Quién los empuja a hacer su labor? ¿Quién le dice a la presidenta, ya, malditos y todo esto? No vaya a decir esas palabras frente a los niños y las palabras no son acciones. Yo me siento triste cuando desde la autoridad se propugna la muerte. Hay un desprecio por la vida. Y eso no dice bien de ningún liderazgo. La vida es un don, es un regalo. Y hay que aprovecharla y hay que cuidarla hasta el último. Y el deber de un Estado es eso. No estar propugnando penas de muerte. Tu irresponsabilidad, tú creaste ese monstruo. O sea, tú como comunidad y tú como Estado creaste ese monstruo. Ya no debes crear más monstruos. Es que ¿saben qué están pensando? En que como ya de acá a un año dejan el cargo, entonces hay que hacer cualquier cosa. Hay que empezar a hacer operativo, más operativo, más operativo. Y van a dejar el gobierno y va a venir el segundo con una sociedad mucho más convulsionada, con una población, con unos jóvenes que primero van a ser un lastre porque no saben hacer nada, no han desarrollado potencialidades y su única ruta va a ser la delincuencia. Y nos va a pasar la factura. Solo que hay un tema más adicional como caldo de cultivo a esto. O como la detonante para ser mucho más fuerte. El grado de ferocidad es mayor. Nunca en la vida en el Perú, perdón, Karina, nunca en la vida en el Perú por una cartera te metían un balazo. Y menos por un celular. Hoy día, eso es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos mirando impávido, o sea, mirando indiferente esa situación. O ya, pues mira, yo por si acaso nunca voy a alentar ninguna vacancia, ni nada que no sea por hechos grandes, ni nada por el estilo. Soy un demócrata convencido de que las instituciones funcionan más allá de los nombres de las personas. Pero usted me está diciendo que hay trabajar, responsabilidad en este Ejecutivo, en estas autoridades. Hay responsabilidad, pues, porque no se está abordando el tema con la integralidad del caso. Pero no es una persona, por eso es un Estado. Mañana tenemos el máximo organismo que se reúne, que es el Consejo de Seguridad, y sobre eso tenemos que abordar. Mañana no podemos estar en perorata, en discurso. Mañana es al grano. A ver, cifras al canto. ¿Cuántas organizaciones tienes identificadas? ¿Cómo hacemos para intervenirlas? ¿Cuál es tu nivel de comunicación y de fortalecimiento de las comisarías del Perú? ¿Tenemos comisarios líderes? ¿O tenemos comisarios que solamente mandan a hacer cuadres por ahí? Y si no le dan las cifras, ¿usted va a salir a decirnos? Tenemos que decirlo. Porque eso es jugarle bien al país. Y hay un nivel de responsabilidad de todas las autoridades. Y uno tiene que ponerse al primer nivel, ¿no? Usted que es el defensor del pueblo, además de irresponsabilidad, ¿siente frivolidad? Yo le digo esto porque hay un escándalo por las cirugías de la presidenta de la República, y no solamente por la cirugía, sino por la mentira. Ha dicho que no, ella y todos sus ministros, que no se ha hecho nada, y ya hay un papel en la Fiscalía donde sí se ha hecho las cirugías, y no es la única mentira. Primero dijo que no había utilizado unos Rolex, y después tuvo que decir que sí aceptó los Rolex de su Waiki. Ahora va a tener que aceptar por el papel de Cavani que está en la Fiscalía que sí tuvo intervenciones a la cara cuando están diciendo que no tiene. Bueno, esto es un tema que tiene un abordaje de investigación
y si se quiere le han dado la connotación de tipo penal, que solo el Ministerio Público, como persecutor del delito, Pero dirá al país, dirá al país a dónde han llegado las conclusiones de su investigación. Yo soy muy institucionalista y no me gusta abordar un tema de manera concluyente cuando no lo hay. Sin embargo, a resultas, digamos, de una recomendación sana para toda autoridad, creo que hay que ser muy claros con la opinión pública. Aun cuando nos equivocamos, hay que saber pedir perdón y decir, me equivoqué, esto no se debió haber hecho, esto se hizo, y si tengo que algún tipo de responsabilidad, lo voy a asumir. ¿No es cierto? Entonces, bajo esa connotación, por lo menos hay un juicio de valoración política que cada uno sentará su posición frente al país, ¿no? Y entonces entenderemos que estamos cumpliendo cada uno nuestro rol. De lo contrario, creo que no hay mucho que explicar sobre el tema, sobre todo pues un caso personalísimo, ¿no? Un caso personalísimo, pero que lamentablemente la transparencia de los funcionarios es vital y sobre todo de la presidenta de la República. Otra mentira más sería catastrófica para su imagen. Sí, yo creo que sí, pero, ¿sabes? Ojalá, y permítame, Karina, para hacer una invocación al Tribunal Constitucional, que tiene la labor de ser el supremo intérprete de la Constitución, con mucho respeto que merecen los magistrados del tribunal. Por favor, que vean el tema de las facultades de investigación a la investidura, no de la persona, sino de la institucionalidad presidencial. En un país como el nuestro, donde hay fragilidad democrática, usted le allana una casa a punta de patadas del presidente. Usted le llama a la hora que quiere a declarar y cuántas veces declarar. Entonces uno dice, el liderazgo de esa primera magistratura está en cuestión. Y si está en cuestión, hay una anarquía que empieza campante a empezar a trabajar. Por eso es que siempre respaldé las posiciones de diversos fiscales de la nación, y creo que la última fue la señora Zoraida, de no investigar siquiera para hacer una acusación o una formulación de denuncia a esa primera magistratura que representa el instituto de la presidencia de la República. Hoy día será la señora Dina, que quizá no le guste al 96% de peruanos, pero es el instituto de la personificación del país. Y por lo tanto, no se puede atacar, no se puede poner en esa condición. No, atacar políticamente quizá, pero no en el ámbito del sometimiento y del vejamen de la que puede ser. Entonces, eso no lo digo, perdóname, Karina, eso no lo digo en el afán de la defensa, pero los 5 años, sí, ¿no? Pero los 5 años pasan rápido, Karina. Pasados esos 5 años, está expedito la labor del Ministerio Público para que, habiendo seguido todas las pesquisas indagatorias, que sí debe hacerlas, inmediatamente someterlo a un proceso cuando haya elementos de juicio para hacerlo. Porque si no, ya el reconocimiento de una autoridad es nada. Entonces, ahí es donde la anarquía, allí es donde las ideologías, digamos, vinculadas a la muerte, ¿no? En campaña, por ejemplo, la muerte es parte de una campaña populista. Dice, hay que matar a todos estos, ¿no? Y como que si con eso que dices que voy a matar, entonces la gente dice, sí, hay que matar a todos, ¿no? ¿Por qué? Claro, es que me robaron mi cartera, casi me matan, casi me caigo, casi X y Z. Entonces eso hace que haya una gente con un descontento absoluto, sin privilegiar que los hijos suyos o míos tienen el deber de colaborar con un Estado mucho más serio, ¿no? Ha quedado clarísimo, pero una cosa, claro, es lo penal, lo que dice la Constitución, lo que va a decir el TC, y otra cosa es la percepción ciudadana y la no mentira, decir la verdad sobre todo. Eso sí tiene y debe hacer una presidenta de la República. Muchísimas gracias. Hemos estado con José Gutiérrez. Muchas gracias, defensor, Karina, muchas gracias, estar aquí siempre. Y decirnos las cosas claras. Ha sido muy claro usted. Y saludar a la Corporación de Exitosa. Yo paro mucho en provincia y ando casi todo el Perú. Y en la Amazonía y en el sur y en el norte del país, ¿no? Tiene una sintonía muy importante, es parte
de esa información que se hace necesario para consolidar la institucionalidad democrática del país. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por estar aquí.